Y buenas amigos, a continuación vamos a dar inicio a una serie de videos que surgen para tratar de ayudar a un grupo de amigos que se encuentran en noveno año del colegio. La idea de esto es ayudarles un poco con respecto a la materia que están viendo ellos en este momento. No es que en noveno necesariamente haya que ver para esta época, a esta altura del año, esta materia. Simplemente lo que estoy haciendo es cumpliendo con una petición, lo cual es explicar todo lo relacionado con las funciones cuadráticas. Lo primero que vamos a hacer es hablar de qué es una función cuadrática, cuáles son las partes que tiene una función cuadrática y bueno, también ver cómo se resuelven algunas preguntas que nos hacen al respecto. Aquí lo más importante es que debemos de observar que una función cuadrática tiene esta forma, donde podemos observar que se cumple con el siguiente patrón. Tenemos un número multiplicando a una variable elevada al cuadrado, otro número multiplicando a una variable elevada a la 1 y por último un número que no está multiplicando a ninguna variable. Debemos de entender que en matemática usualmente vamos a escribir la función cuadrática de esta manera, pero también es válido escribir lo siguiente. Hay que comprender que escribir esta expresión o escribir esta otra expresión son exactamente lo mismo. Ahora que ya tenemos esta información, entonces vamos a ver qué sucede cuando nos presentan una ecuación cuadrática de la siguiente forma. Vamos a ir observando varias cosas. Lo primero es tratar de comprender que el valor a, en este caso, sería el número 4. Entonces vamos a escribir por aquí que a es igual a 4. Luego vamos a observar que el valor b es igual a 12. Entonces vamos a escribir por aquí que b es igual a 12. También hay que observar que el valor c es igual a 9, entonces vamos a escribir por aquí que c es igual a 9. Y con esto nosotros podemos determinar algunas cuestiones importantes, como por ejemplo poder determinar cuál es el vértice de la función cuadrática. Vamos a entender como vértice, en el caso de esta función cuadrática que es cóncava hacia arriba debido a que la a es un número positivo, a aquel valor en donde si graficamos la función cuadrática, entonces va a ser el valor más pequeño que va a tener como resultado la función cuadrática. Notemos que este valor se encuentra mucho más arriba que este otro valor. Y por ejemplo, si tomamos en cuenta este punto, también se encuentra mucho más arriba que este punto. Por lo cual, entonces vamos a llamarle vértice a ese punto. Debemos de comprender que el vértice de una función cuadrática no es más que el punto que se encuentra a la menor altura posible o el punto que se encuentra a la mayor altura posible dentro de la gráfica de la función cuadrática. Para obtener ese punto, que es un par ordenado x, y, nosotros vamos a utilizar las siguientes fórmulas. X es igual a menos b sobre 2a. Y para esto fue que nosotros obtuvimos estos valores de aquí. Entonces vamos a decir que x es igual a menos, recuerden que este menos es el de la fórmula, y como la b es igual a 12, entonces vamos a escribir 12 sobre 2 por a, entonces vamos a escribir 4 en lugar de la a. Utilizando la calculadora nos vamos a dar cuenta que el valor de la x es igual a menos 3 sobre 2. Y ahora vamos a obtener el valor de la y, porque este par ordenado tiene x y también tiene y. En este caso el valor de la y es igual a c menos b al cuadrado sobre 4 por a. Recordando que el valor de la c es igual a 9, entonces vamos a decir que y es igual a 9 menos, y recordamos que el valor de la b es un 12. Recordemos aquí, siempre que vamos a sustituir una letra por un número hay que escribirla entre paréntesis, sobre todo cuando tiene un exponente, sobre 4 por a, pero la a vale 4. A continuación vamos a utilizar la calculadora para resolver esto y vamos a escribir lo siguiente. Y de esta forma nos damos cuenta que el valor de la y es igual a 0. Entonces podemos asegurar que el vértice sería igual a 3 medios negativo, 0. Y ahora vamos a escribir por aquí hacia dónde se dirige la concavidad. En este caso, el valor de la letra a es igual a 4. El 4 es un número que es mayor que 0. Por lo tanto, podemos asegurar que esta función es cóncava hacia arriba. Estos dos datos quieren decir lo siguiente: si nosotros queremos dibujar esta gráfica, pues debería de tener una forma relativamente parecida a esta, no igual, en donde este punto tiene un valor en x que es menos 3,2 y un valor en y que es 0.
También asumimos que tiene esta forma porque se dice que es cóncava hacia arriba. Sin embargo, esta no es la forma final de la gráfica de esta función. También podemos afirmar que si la gráfica tiene esta forma, entonces podemos estar seguros de que, y pues bueno, si la gráfica de esta función tiene esta forma, entonces podemos asegurar que este punto al cual habíamos llamado vértice, a continuación lo vamos a llamar punto mínimo. Y ahora vamos a intentar observar cómo queda la gráfica de la manera más exacta posible. Lo primero que vamos a hacer es digitar la ecuación de la parábola, o lo que llamaremos función cuadrática, que sería y igual a 4x elevado a la 2 más 12x más 9. Y vemos que la función quedó graficada de esta forma. Vamos a observar que este punto es el punto que se encuentra más abajo de la gráfica de la función. Todos los demás puntos se encuentran a una altura mayor. Por ejemplo, este punto se encontraría a una altura de 3. Este punto se encontraría a una altura de 2. Este punto, en el cual x vale menos 1, se encuentra en y a una altura de 1. Pero este punto tiene una altura de 0. Por eso se le llama punto mínimo. Pero quisiera saber cuál es el valor en la x. Ya sabemos que en y la altura es 0, pero vamos a ver en x cuánto vale. Recordemos que en el punto mínimo teníamos para la x y para la y estos valores, en donde la x es igual a menos 3 medios. Pero si esto lo pasamos a decimales en calculadora, el resultado sería menos 1,5. Vamos a volver a la gráfica. Vemos que esto está aproximadamente a la mitad del camino entre el menos 2 y el menos 1. Es por esto que podemos estar seguros que esto sería menos 1,5, que equivale a menos 3 medios. Y pues bueno, a continuación vamos a realizar un ejemplo más como para estar seguros sobre esto de la función cuadrática. A continuación vamos a recordar cuáles son los pasos básicos de esto. Lo primero que vamos a determinar es el valor de a, para lo cual vamos a recordar que era el número que está con x a la 2. Entonces en este caso a vale menos 25. Ahora vamos a recordar cuánto valía b. En este caso, b es el número que se encuentra a la par de x a la 1, y por lo tanto podemos decir que b es igual a 10. Luego vamos a recordar que el valor de c es aquel número que no tiene variable, es decir, que no tiene x, entonces podemos asegurar que c es igual a 1. Continuando, lo siguiente a obtener sería el vértice, y para esto vamos a utilizar estas dos pequeñas fórmulas, la cual decía que x era igual a menos b sobre 2 por a, y y es igual a c menos b al cuadrado sobre 4 por a. Recordando que la c vale 1, entonces vamos a decir que y es igual a 1 menos, entre paréntesis vamos a escribir 10 al cuadrado, sobre 4 por menos 25. Vamos a tener cuidado. Recordemos que la b iba al cuadrado. Como b es 10, entonces aquí escribo 10 al cuadrado. Recordemos que la a era igual a menos 25, y como en el denominador decía 4 por a, aquí escribo 4 por menos 25. Y a continuación sería resolver para la y esta operación en calculadora. Y de esta forma nos damos cuenta que y es igual a 2 positivo. No nos debemos olvidar de la x. Vamos a recordar que la b era 10, entonces escribimos menos 10. Si se preguntan por qué este menos, es porque en la fórmula decía que había un menos antes de la b. Esto va a quedar sobre, y en el denominador vamos a escribir 2 por a, pero recordemos que la a era menos 25. Utilizando la calculadora nos vamos a dar cuenta que el resultado de la x sería 1 sobre 5. Ya tenemos el valor de la x y el valor de la y. Por lo tanto, vamos a decir que el vértice sería el par ordenado x, y. Recordemos, en el vértice es un par ordenado donde el primer término es x y el segundo es y. Recordando que la x sale de aquí y que la y sale de esta otra fórmula. Ahora vamos a recordar que la función cuadrática inicial tenía estos valores y vamos a observar que aquí el valor de la a es igual a un número negativo. Si tenemos que la a es un número menor que 0, es decir, negativo, entonces nosotros podemos afirmar que esta función es cóncava hacia abajo. Y vamos a entender que si la función es cóncava hacia abajo, entonces vamos a tener un punto máximo, el cual para esta función sería un quinto coma 2. Y sí, el punto máximo es lo mismo que el vértice. Y a continuación vamos a trazar la gráfica de la función solo para que entienda a qué me refiero con el punto máximo.
Ahora vamos a comprender que si escribimos la función por esta parte en GeoGebra, pues se nos va a dibujar la gráfica de la función. El punto máximo de la función es el punto más alto de la gráfica. Si estamos aquí, vean que la altura es de 2 negativo. Subimos un poco, sería 1 negativo. Subimos más, sería 1. Pero vemos que la gráfica llega hasta aquí y empieza a volver a bajar. Entonces quiere decir que este punto sería el punto máximo que nosotros llamamos como 1/5,2. Vemos que entonces sobre esta línea podría ser que tenemos el valor 1/5, pero sobre esta otra línea, la cual es la altura a la que se encuentra el punto máximo, es un 2, justamente como afirmábamos en esta sección. Y bueno amigos, esto sería todo por este tema. Si ustedes quieren seguir haciendo práctica de esto, pues es agarrar cualquier función cuadrática y ponerse a separar el a, el b y el c y hacer lo que acabamos de hacer. Muchas gracias.